imagen y el sonido, una muy buena música con una muy buena actuación son elementos fundamentales en el cine. Y tan fuerte es ese vínculo que nos es difícil imaginar una película en un absoluto silencio, sin diálogos, sin sonidos ambientales, sin música. Pero, ¿qué tan importante es la música en el cine? La música puede ser un gran complemento en los climas cinematográficos. Podemos encontrarnos escenas como esta. En donde una música orquestal nos pone en una situación de suspense y tensión. Pero, ¿qué sucede si le cambiamos la música de fondo? O escenas como esta. En donde la música de cuerdas nos da la tensión y el terror que la escena presenta. Pero nuevamente, si le cambiamos la música de fondo, Vemos cómo la música genera climas, despierta emociones, nos sitúa en un contexto particular y magnifica lo que la imagen nos muestra. la música cinemática ha ido desarrollándose y evolucionando a través del paso del tiempo, a la par de la evolución de la imagen y de la incorporación de nuevas tecnologías, así como también fue cambiando su estilo compositivo. El cine nace de la capacidad de poder capturar y reproducir en imagen las escenas teatrales de diversos actos, historias u óperas. Y las primeras apariciones musicales en el cine estaban directamente a la música operística, en donde las melodías, leitmotiv sería, eran muy populares, como las que Wagner componía en las óperas. En los primeros inicios, la música respondía primordialmente a una mera ilustración de la imagen. Existía un popular y jocoso adagio de Hollywood que rezaba If Birdie sings, music sings. De hecho, el mundo del cine tenía un prejuicio que la música no debía oírse. Sin embargo, esta fue evolucionando hasta lograr una identidad propia y que en algunos casos ha llegado a trascender a las películas en sí.
La música en el cine también ha sido implementada utilizando fragmentos musicales de obras compuestas en el periodo clásico. Y para escenas con mismo sentido, en los últimos tiempos también se ha utilizado música contemporánea popular. We're gathered here today to join two amazing people. So naturally, I was a little picky when it came to who was going to be replacing me. And then I met this Cam. And sure, he was warm and funny and loving. Cameron, do you take Mitchell to be your husband? I do. Cameron, would you please place this ring on Mitchell's finger? Mitchell, do you take Cameron to be your husband? I do. Ahora, ¿en qué momento comenzó a utilizarse la música en el cine? La música fue un elemento fundamental en los inicios del cine, cuando en el mismo las cintas que se presentaban no tenían sonidos, por ejemplo el cine mudo. Desde los primeros momentos la música era interpretada en directo ante la pantalla. Personas especializadas, entre ellas el explicador, contaban lo que sucedía y hacían, mediante artilugios, hacían los ruidos, los sonidos, el viento, las tempestades, los trinos de pájaros y otros, que eran utilizados para una mejor comprensión del lenguaje de las imágenes mudas. La música en el cine mudo trataba de representar los sucesos que ocurrían en pantalla. Esta música que acompañaba a las películas se tocaba en directo, con un piano, con una pequeña orquesta, con una orquestina, etc. Se improvisaba, se solían utilizar ritmos rápidos para persecuciones, sonidos graves en momentos misteriosos y melodías románticas para escenas de amor. También se interpretaban piezas clásicas y melodías populares. A partir de la película de David Griffith, El nacimiento de una nación, surgieron composiciones originales y era normal que la música se interpretara con partituras creadas especialmente para cada película. This is the Happy Hour program. Make your work a pleasure. Move with the rhythm of music. Our next selection, Brahms' Hungarian Dance, number 5. La problemática que se presentaba con el cine mudo era que únicamente las grandes salas podrían tener una orquesta suficientemente importante como para ejecutar la música. Así que en las ciudades más pequeñas el film se proyectaba con una adaptación reducida o nula. Todo se solucionaría con el avance hacia el cine sonoro, donde la película incorporaba sonido sincronizado con la imagen. La primera exhibición pública conocida de cine sonoro proyectado ocurrió en París en 1900, décadas antes de que la sincronización confiable entre sonido e imagen se hiciera comercialmente práctica. La primera proyección comercial de películas con sonidos completamente sincronizados ocurrió en la ciudad de Nueva York en abril de 1927, con el estreno de la película El cantor de jazz, dirigida por Alan Crosland. En los primeros años, después de la introducción del sonido, las películas que incorporaban diálogos sincronizados fueron conocidas como películas sonoras. I'd walk a million miles for one of your smiles on my knee. Con la
llegada del cine sonoro, las bandas sonoras cobraron un importante protagonismo. Salen a relucir grandes maestros que marcaron el camino a seguir. Es cierto que no tenían los medios técnicos que hoy están disponibles, pero la música era pura en su esencia, y los referentes eran nada más y nada menos que los compositores de la música clásica. Estos años se caracterizan por una mayor profesionalización de la música de cine. Triunfan compositores llegados a Estados Unidos desde Europa. Por ejemplo, Eric Korngold y Max Steiner son los mayores representantes de la música de cine de esta época. La música sufría de una metamorfosis, pasando de un simple acompañamiento constante a un empleo más selectivo para subrayar ciertos momentos, utilizando el leitmotiv para distinguir a los personajes. A partir de los años 30, los grandes estudios tenían departamentos musicales completos, con una plantilla de compositores, adaptadores, arreglistas y directores de orquesta. Si bien en un principio la música se ajustaba a la acción de modo bastante burdo y se tomaban de los archivos musicales, esto cambiaría en 1933 con la película de King Kong, cuando el citado Max Steiner demostró lo que se podía llegar a hacer con una partitura original totalmente sincronizada con las imágenes. Se solucionan muchos de los problemas técnicos del arte cinematográfico y se consolida la creación de bandas sonoras. Es la época dorada de Hollywood. La pista de sonido ahora tiene 3 bandas, una para el ruido ambiental, otra para la música y una tercera para un diálogo. Durante esta época, Eric Korngold y Max Steiner siguen trabajando, lo que no impide que lleguen nuevas promesas que hacen que el mundo de las bandas sonoras se perfeccione aún más. Entre las décadas de 1930 y 1940, los compositores que empezaron a crear música para películas procedían de distintas áreas de composición musical. De la comedia musical de Broadway, por ejemplo, llegaban Alfred Newman de las salas de conciertos, y de la ópera Eric Wolfgang Korngold, Dmitri Tiomkin, Nino Rota o Miklos Rozsa, y Bernard Herrmann o Victor Young procedían de la radio. Diversos compositores de música clásica, como Malcolm Arnold o Aaron Copland, entre otros, harían también importantes contribuciones en este campo. Esta década llevó la música de cine a su máxima expresión. Es una etapa de grandes comedias musicales y el cine de drama. En los 50 no se escatimaba gastos en los presupuestos de película. Por lo tanto, los compositores tenían argumentos y material para desarrollar su talento. Se podría definir esta época como una década de oro para la música de cine. Es una generación irrepetible, estaba en su madurez, un periodo esplendoroso en la historia de las bandas sonoras. Ben-Hur, winner of the British Oscar, the New York Film Critics Award, and the Foreign Press Association Golden Globe as Best Picture of the Year. Ben-Hur has been named Best Picture by newspaper and magazine critics in every city in the world in which it has played. Suponen el dominio absoluto de Alfred Newman, pero con un Bernard Herrmann que comenzaría su prestigio por estos años colaborando con otro genio, Orson Welles. Continuaron trabajando con éxito Miklos Rozsa y Dmitri Tiomkin, y surgieron otros importantes autores, algunos de ellos procedentes de la llamada música ligera y el jazz. Algunos compositores destacados fueron Elmer Bernstein, Georges Delerue, Ernest Gold,
Maurice Jarre, Henry Mancini, Alex North y Nino Rota. A mediados de la década de 1950, el público comenzó a tomar más en cuenta la música de las películas. Un cambio de actitud que los estudios rentabilizaron animando a sus compositores a escribir temas comerciales, melodías y canciones que pudieran editarse en disco. Por ejemplo, la canción Moon River de Johnny Mercer y Henry Mancini para la película Desayuno con Diamantes del director Blake Edwards vendió más de 1 millón de copias. A todo ello, contribuiría por supuesto la mejora técnica de los sistemas de grabación sonora, lo que sería evidente en los grandes films de la época de los 50 y de los 60. De las décadas anteriores con grandes partituras para el cine. Sin embargo, parte del periodo de los 60 y 70 viviría un impasse. Los grandes de siempre estaban en su etapa final y estaba naciendo una nueva generación de compositores que necesitarían un tiempo para tomar el relevo y podernos ofrecer sus mejores repertorios. Es la época de la renovación con nuevas figuras ahora internacionalmente reconocidas como Henry Mancini, John Barry, Ennio Morricone y Maurice Jarre. No obstante, las viejas figuras aún continuaron trabajando. Así, Alfred Newman siguió componiendo durante toda la década del 60, aunque a un ritmo más lento, y Bernard Herrmann compuso algunas de las mejores obras. Por su parte, el conocido Elmer Bernstein renovaría también la música del western. Se pone de moda además que una canción aparezca varias veces en una película. Se presenta una etapa donde los compositores se sienten más libres de tendencias y estilos musicales del momento. Además, la generación de compositores que habían nacido de los 60, como Williams, como Goldsmith o Bernstein, están en su madurez artística. En estas décadas se produce una fusión de estilos. Se continúa con la música sinfónica, los sintetizadores, pero por sobre todo se ponen de moda las canciones comerciales no compuestas exclusivamente para las películas. Como por ejemplo, tenemos algunos temas de Prince en Batman y los temas de la película 4 bodas y un funeral, o películas como Pretty Woman o El guardaespaldas, son ejemplos de esta tendencia. Además de los grandes maestros que continúan en activo, como Jerry Goldsmith o John Williams o Elmer Bernstein, van destacándose otros nuevos como James Horner o Danny Elfman, Howard o Hans Zimmer, de origen alemán, Nicola Piovani, entre tantos. Por otro lado, el cine de animación se preocupa en esta década por la música de sus títulos.
solicitando el trabajo a algunos de los mejores compositores, como Alan Menken, con sus trabajos entre los que merecen destacarse La Bella y la Bestia, Aladdin, Pocahontas, o Hans Zimmer con la música para El Príncipe de Egipto o El Rey León, o Michael Giacchino, el autor de Los Increíbles. Entre los compositores europeos encontramos a algunos de los que conocemos de las décadas anteriores que siguen creando obras maestras como Ennio Morricone, John Barry o Michael Nyman. En la banda sonora de Forrest Gump se combina la utilización de la música incidental de Alan Silvestri para enfatizar los momentos más emotivos de la película con un recorrido por la música popular que marcó las etapas de la vida del protagonista, testigos de algunos de los momentos más importantes de la historia reciente de los Estados Unidos. Los comienzos del siglo XXI nos dejaron obras muy importantes. El 2000 es sin duda un año destacado. Hans Zimmer, un gran compositor, aún contemporáneo, escribe la música para el film de Ridley Scott, Gladiador. Es una de sus mejores composiciones, excepcional, llena de vigor y sentimiento, una obra de arte musical. El minimalismo es una de las mayores tendencias musicales cinemáticas contemporáneas, con las que compone Hans Zimmer. Utiliza con frecuencia los primeros elementos de la música del cine, como el leitmotiv, con timbres musicales mucho más frescos y modernos. Sus composiciones se basan en un mismo motivo melódico al cual le va agregando distintas capas de instrumento que evocan esa melodía primera, creando lo que se conoce como una cortina musical. The blade and chalice guarding our gates. John Williams es otro de los grandes referentes de las bandas sonoras, conocido por ser el compositor de la música para la saga Star Wars o películas como La lista de Schindler o El Patriota. Sus obras trascienden las películas. En su composición encontramos una utilización orquestal del tipo clásico y romántico como marca registrada. Señalar también que en los últimos tiempos se ha comercializado un tipo de cine que ha girado en torno a personajes de ficción, como los héroes de Marvel o DC Comics y otros géneros, donde las bandas sonoras tienen una intención mucho más moderna y grandilocuente, sin perder un motivo sinfónico, y en consecuencia los sintetizadores consiguen un mayor protagonismo.
Entonces, ¿qué tan relevante es la combinación de sonido e imagen? Como bien repasamos en su historia, la música le da un fundamento a la imagen para exacerbar las emociones que nos pretenden mostrar. Pero, ¿puede la música crear una imagen? Hagamos este ejercicio. Cerrá los ojos por un momento y con la música que te proponemos, intentá construir en tu mente un paisaje, una sociedad, una cultura, vestimentas, etc. Probemos. Seguro que tu imagen mental pudo armar algo similar a esto. Probemos nuevamente. Ahora, si abrís los ojos, tu imagen puede asemejarse a esto. Vemos cómo la música es una constructora de imágenes por sí sola, que las mismas culturas a lo largo y ancho del globo poseen y que nosotros podemos imaginar y recrear o evocar con el solo hecho de escuchar. La música despierta emociones tan fuertes que cuando se combina con una imagen cinematográfica nos es inevitable no sentirnos avasallados, compenetrados y conectados con las historias que una película nos cuenta. Así, nos encontramos llorando frente a una película, o sintiendo la adrenalina de una persecución, o el suspenso en una película de terror, o la propia alegría de un momento culmine. You must remember this. A kiss is just a kiss. Good, right? A sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by. And when two lovers woo, they still say I love you. On that you can rely. What I love about music, even the most banal seeds are suddenly invested with so much meaning, you know? All these banalities, they just suddenly turn into these beautiful, effervescent pearls from music. Never out of date, hearts full of passion, jealousy and hate. Woman needs